Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a recomendar una novela que leí esta Navidad que se llama La ciudad y la ciudad, de China o China Mieville. China, como diría nuestro amigo Donald J. Trump. Aunque parece mentira que este nombre parece ficticio, realmente es un nombre real de este tipo, sus padres le llamaron así, aunque es un autor londinense de pura cepa, ¿no? Este autor, China, es autor de muchas obras de ciencia ficción que se engloban todas dentro del género de weird fiction, ¿no? Esta ciencia ficción extraña. La ciencia ficción extraña, weird fiction, está relacionado con la ficción sobrenatural, con el terror, con aquello que es macabro, con ciertas dosis también de la fantasía, y donde se puede incluir autores muy variopintos, con universos simbólicos muy diferentes y muy diversos, como Edgar Allan Poe o Bram Stoker o Lovecraft, ¿no? Cada cual desde su punto de vista y ofreciendo elementos fantásticos y de ciencia ficción por su cuenta, ¿no? En este caso, en el de China, hay claras influencias Lovecraftianas. Por ejemplo, en la novela que hizo de Kraken está inspirado claramente en el personaje de Chulu, ¿no? Que Lovecraft le dedicó muchísimo espacio y muchísima tinta. En este caso, en La ciudad y la ciudad, aunque no se muestran aspectos macabros, o al menos a mí no me da esa impresión, sí que está recurriendo a aspectos muy siniestros de la realidad que además está combinando con el género noir, ¿no? Este género detectivesco por antonomasia, donde un detective atormentado, más o menos listo, pues intenta resolver por su cuenta el crimen, ¿no? La novela nos mete en esta trama de investigación policial en el que se halla el cadáver de una mujer que ha sido asesinada en extrañas circunstancias. Hasta ahí todo bien, todo normal, tipo detective noir, etc. Lo interesante a mi juicio no es tanto eso como el hecho de cómo se intenta resolver el asesinato. Resulta que la ciudad en la que aparece el cuerpo de esta mujer es diferente a la ciudad en la que es asesinada, ¿no? Hasta aquí todo bien. Pero en esta obra se nos está presentando ambas ciudades solapadas, por decirlo de esta manera, en un mismo espacio y tiempo. Cuesta un poco, lo entiendo, visualizar e imaginar cómo pueden convivir entre sí ambas ciudades. Y yo creo que el autor en esta novela, por lo menos, consigue describirlas muy bien, cómo se comportan dos ciudades que están solapadas entre sí. ¿Vale? Una vez pensadas estas dos ciudades, pensamos que hay entre ambas espacios intersticiales, es decir, lugares en los que una ciudad se puede asomar a la otra y viceversa. Pero ambas ciudades están obligadas por la ley de cada ciudad a desverse, a desoírse, es decir, a cerrar aquellas brechas que con motivo de ese avistamiento de la otra ciudad se han generado entre sí. ¿Vale? Entonces, cada ciudad tiene esas fuertes leyes que hacen lo posible para que la otra ciudad no quede visible y menos aún transitable o vivible, habitable para los habitantes que no les corresponde, ¿vale? Cada una desde su punto de vista, ¿no? Y el espacio que se abre entre ellas, que se denomina la brecha o las brechas, es custodiada por una organización, un grupo desconocido que se llama La Brecha, en mayúsculas, que se encarga de gestionar esos crímenes, esas infracciones y de hacer desaparecer y juzgar según sus propias leyes a estos infractores que vayan cometiendo estos crímenes relacionados con abrir brechas entre las ciudades. Ambas ciudades, los gobiernos de ambas ciudades, delegan en ese grupo la facultad de juzgar ese tipo de infracciones, con lo cual se lavan las manos si hay un caso de brecha, ¿no? En el propio libro, incluso, tanto es así que se plantea la posibilidad de que esa brecha no sea otra cosa que una tercera ciudad, o una ciudad primitiva a partir de la cual surgieron estas dos ciudades de las que estamos hablando, ¿no? Bethel y Ulcoma. O quizá no sea más que una dimensión alternativa en la que hay una serie de habitantes, no sabemos cuántos, o personajes que pueden encontrarse en esa especie de frontera dimensional espacio-temporal, ¿vale? Teniendo un poco estas cartas sobre la mesa o viendo así las cosas, la trama del asesinato a mí me parece un pretexto, subjetivamente, ¿vale? Esto es mi opinión personal, para que el autor desarrolle un ensayo novelístico, un ensayo filosófico fantástico de cómo se comportarían estas ciudades en extremas y extrañas circunstancias y de cómo se gestionaría el espacio que ambas dejan entre sí, ¿no? Entonces se muestran muchas paradojas espaciales, muchas cuestiones morales, muchos malentendidos, mucho suspense, que eso es muy interesante, ¿no? Debido a esta inestabilidad de todo este entramado urbanístico múltiple y extraño. Pensar la ciudad, la nuestra, la propia, ya es en sí un ejercicio de enorme interés, ¿no? Cómo estos espacios a los que yo me relaciono se relacionan conmigo, con el habitante, y cómo yo, este habitante, comprendo mi propia vivencia de la ciudad y experiencia de la ciudad a través del contacto con estos elementos que la están configurando, ¿no? En este caso, ambas ciudades, que son muy diferentes entre sí, una es muy tecnológica, muy avanzada, más moderna, ¿no? Frente a la otra que es mucho más atrasada, más reaccionaria,
participan en un juego de poderes que además en que determinadas facciones quieren, por un lado, los unionistas provocar una unión a través de crear muchas brechas para que al final las dos ciudades se solapen entre sí completamente. Y los otros, los separatistas, quieren desoír a la otra ciudad para que se separen completamente, ¿vale? Entonces, en estos juegos de poder, de leyes extrañas, este tablero de juego tan complejo, permite que nos hagamos muchas preguntas, ¿no? Y aunque haya muchos elementos extraordinarios, también nos hace reflexionar sobre nuestro propio presente, ¿no? Cómo una ciudad puede incidir en nuestro comportamiento o incluso en nuestra personalidad. Cómo se puede pensar la habitabilidad del presente, cómo son las ciudades del presente. ¿Qué significa? Y esto a mí me parece muy interesante como ejercicio, ¿no? ¿Qué significa desver o desoír? ¿Es algo metafórico? ¿Es algo real? Es decir, ¿es como hacerse el tonto, hacerse el sueco, veo al otro habitante e intento no verle? ¿O realmente implica todo lo contrario? ¿Es una actividad consciente, sostenida de atención? En este caso, si yo estoy desviendo de una manera o desoyendo de una manera muy fuerte a la otra ciudad, lo que estoy haciendo es prestarle sumamente atención, con lo cual esa brecha, no sé hasta qué punto desaparece o consigo ver a esa ciudad todavía más, generando una brecha mayor. Entonces es muy, muy interesante ese tipo de juegos, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo recomiendo esta novela encarecidamente, no tanto a mi juicio por la trama detectivesca, que está muy bien, que no está mal, esas paradojas, esos juegos que se generan, sino por las paradojas que esas ciudades y su comportamiento generan entre sí, ¿no? Recomiendo, además, ir echando de vez en cuando el ojo a algunas novelas de este hombre, porque sí que merece la pena de leer y merece la pena acercarse a un tipo de ciencia ficción más contemporánea, ¿no? Más cercano a nosotros. Quizá Lovecraft y Chulu se nos aleje un poco más, o no. También Lovecraft tiene un universo y una manera de escribir muy, muy, muy propia. Algunos lo relacionan, ¿no? Que dicen que es el Borges de la ciencia ficción. Quizá sea bastante exagerado, aunque escribe realmente bien. Pero quizá China Mieville se acerca más a nuestra sensibilidad contemporánea de cara a leer textos contemporáneos, ¿no? Entonces, bueno, pues recomiendo encarecidamente a quien le interese este tipo de movidas acercarse a estos libros, ¿vale? ¡Chao!